En la parte del diseño se realizó una encuesta y se recopiló los datos de 28 personas que trabajan en el área médica, ya sea como médicos o como practicantes en el hospital. Y bueno, se eligió a este grupo de personas principalmente porque ellos son los que más utilizan este producto y se vio que tienen 5 necesidades principales, que son la seguridad, la funcionalidad, que sean reusables, la comodidad y el olor de los guantes. Y bueno, aquí se muestra una tabla de cómo evalúan por prioridad estas necesidades. Los principales ingredientes para la fabricación de los nanoguantes son el acrilonitrilo de butadieno, que es el principal activo, la ftalocianina azul, la cual le da el color azul, obviamente, las nanopartículas de cobre, las cuales tienen funciones antibacterianas, y por último el plastificante, el cual aumenta la elasticidad del mismo y protege el material en contra de la degradación. Como ya se ha mencionado en investigaciones pasadas, la forma de obtención del acrilonitrilo es mediante la oxidación o también llamado proceso de sodio, que se explicará más adelante, el cual consiste en una oxidación catalítica de hidrocarburos en presencia de amonio para producir nitrilo orgánico y agua. Y los reactivos son principalmente alquenos. Consiste en 3 pasos esenciales. El primer paso describe la oxidación de hidrocarburos para formar intermediarios. El segundo paso consiste en la adición de nitrógeno y el tercer paso consiste en la deshidrogenación oxidativa de las especies que están enlazadas al nitrógeno. El proceso de sodio ocurre con la ayuda de un catalizador, con temperaturas de 400 a 500 Celsius y presiones de 30 a 200 kilopascales. Los principales equipos que se pueden identificar en este proceso son principalmente un reactor de lecho fluidizado al que se le alimentan aire, amonia y propileno. Después de esto viene un absorbedor. Después de esto viene una columna de recuperación del acetonitrilo y del acrilonitrilo. Después, finalmente, se tiene la columna de separación en la que se separan el producto, que es el acrilonitrilo, de las impurezas que puedan existir en esa corriente que entra a la columna. Por otro lado, la obtención del butadieno radica en el cracking de hidrocarburos para la producción de etileno, en las cuales se lleva a cabo reacciones endotérmicas de pirólisis en las que se manejan altas temperaturas y presiones bajas, aproximadamente 800 Celsius y 0.34 atmósferas. Se puede obtener asimismo mediante la deshidrogenación de butano, como se puede ver en las reacciones, obteniendo así butadieno como subproducto. Dependiendo del polímero a tratar, la relación entre la resistencia y densidad alta es la principal característica que destaca los plásticos gracias a que proporciona aislamiento térmico y eléctrico, al igual que una gran resistencia a los ácidos, alcalis y disolventes. Las moléculas de termoplásticos, como lo es el acrilonitrilo, son moléculas lineales y ramificadas. Los plastificantes son líquidos, no reactivos o sólidos de bajo peso molecular. Al momento de dispersarse en la matriz polimérica del material, pueden modificar las propiedades y el comportamiento en el proceso sin alterar la estructura molecular, y estos aumentan la elasticidad y protegen el material contra la degradación. La elección plastificante depende de la cantidad agregada desde el 10 al 60% en peso, y las resinas deben tener alta porosidad para facilitar la absorción del plastificante. Y bueno, el otro ingrediente también muy importante son las nanopartículas de cobre. Estas nanopartículas tienen la función y las propiedades de que son antibacterianas y bueno, más que nada por eso es porque se están usando en este producto. Y bueno, ¿cómo se obtienen estas nanopartículas? Hay muchos métodos, pero uno de los más famosos es el método de deposición, que consiste en evaporar un sólido metálico y luego hacerle una condensación rápida para formar agregados de átomos de tamaño del orden de nanómetros. Y bueno, ya de ahí se pueden formar los polvos metálicos. El proceso de fabricación de los guantes de NBR inicia principalmente en la síntesis del acrilonitrilo y su polimerización en conjunto con el 1,3-butadieno, la cual se realiza mediante radicales de emulsión con un medio que es el agua, surfactantes o tensoactivos como los aquisulfonatos
o jabones. Después de esto se preparan los formadores, que utilizarán como moldes, los cuales tienen que pasar por un proceso de limpieza y secado, para después pasar por un proceso de coagulación en el cual se utiliza nitrato de calcio o carbonato de calcio. Una vez realizado esto, se sumergen los formadores en la mezcla de NBR, se calientan los materiales a altas temperaturas para formar los guantes conforme estos se secan. Para facilitar su manipulación al momento de ser puesto por los consumidores, se procede a un proceso de cloración en la que se expone a los guantes a mezclas ácidas o gas para volver el material del guante más resistente y resbaladizo. También se puede pasar por un proceso de recubrimiento polimérico en lugar de cloración. Posteriormente, se procede a el desmonte de los guantes, terminando así el proceso de fabricación de los guantes de nitrilo básicos. La patente que se investigó habla sobre el proceso industrial de fabricación de guantes de acrilonitrilo de butadieno mediante un método para preparar el artículo elastomérico con lubricidad y capacidad de donación y adhesividad reducida. Para esto, el guante elastómero se recubre de una capa de polisopreno. El revestimiento del guante está formado de caucho sintético de polisopreno con pequeñas cantidades de otros componentes y está unido directamente a los guantes, que en este caso son los de NBR. El proceso de fabricación descrito en la patente es muy similar al llevado a cabo comúnmente. Inicia con los moldes de porcelana y su limpieza mediante cepillos de nylon o en inmersión en solución ácida de ácido cítrico o ácido nítrico. Posteriormente son secados en hornos, se sumergen a solución coagulante que es de nitrato de calcio y cloruro de calcio. Después se involucra un agente de liberación de moho como carbonato de magnesio. Después se pasan por un horno de 100 Celsius durante 15 segundos y se sumergen en un agente que contiene azufre y un donante de azufre, un acelerador y un activador como óxido de zinc, además del pigmento colorante, que en nuestro caso sería el pigmento de fetolacionanina azul. Posteriormente, los guantes se hacen pasar por uno o más hornos de aire caliente para gelificar la película de látex. Se lixivian y se procede a su aplicación de recubrimiento de polisopreno. Se lixivian posteriormente con agua caliente y con una suspensión de carbonato de calcio para disminuir pegajosidad. Los guantes son desmontados de los formadores y se ponen al revés. Después se hacen pasar por el proceso de cloración y de lubricación. Y bueno, ahora el precio de las nanopartículas sí varía bastante dependiendo de qué material sean. Por ejemplo, unas nanopartículas metálicas muy buenas son las de plata. Sin embargo, estas incluso son el triple de caras que las de cobre. Por eso se decidió utilizar las de cobre, ya que las de cobre también tienen estas propiedades antibacterianas y pues son mucho más baratas. Y ahora también se comparó los distintos tamaños de nanopartículas en las de cobre y según científicos de nanotecnología, ellos ya no consideran nanopartículas después de los 100 nanómetros. Sin embargo, las partículas de 580 nanómetros se pueden seguir utilizando si se tiene un buen método de dispersión de las partículas. Y bueno, a pesar de que a lo mejor estos precios se vean muy elevados, realmente no se utilizan tantas nanopartículas. De hecho, solo se utiliza entre el 0.1 al 1% en peso del producto, lo cual es muy poco. Y de hecho esto es para mejorar los resultados, ya que las nanopartículas necesitan estar lo más dispersas posibles en el área superficial y pues tener menos cantidad pues ayuda también a dispersarlas más y pues a que no tiendan a aglomerarse. Entre las pruebas detectadas o identificadas para este proceso se encuentran las pruebas de elasticidad, que son principalmente pruebas de tracción.
También se tienen las pruebas de resistencia química descritas por la ISO 374. Miden la fuerza requerida para perforar muestras del material del guante con o sin químicos. También se tiene el True Test, el cual es una prueba que indica qué compuestos químicos podrían causar alergia en la piel. Y por último, se realiza una prueba de efectividad de las nanopartículas en un sistema de microscopio electrónico de barrido. Las principales necesidades para este producto que nos comentaron en la encuesta fue el de la salubridad y el de la sustentabilidad, ya que los encuestados lo que requerían es que se pudieran reutilizar estos productos, ya que es plástico que se está tirando a la basura y se sigue contaminando, solo los utilizamos una vez. Para esto decidimos utilizar las nanopartículas de cobre a la mezcla con el acrilonitrilo de butaideno. Esta mezcla genera propiedades antibacterianas, antifungales y evitan que los dobles enlaces se entrecrucen y hacen que el polímero sea más rígido. Creemos que este producto cumple de una manera exitosa las necesidades que se nos dieron a conocer por personas de todos los ámbitos, incluyendo y de forma primordial a el del personal del área médica, ya que ellos generaron más de un 70% de nuestras encuestas.